¿Qué tal, doctor Eber Gato? ¿Cómo estás, Eber? Muy bien, Buen día. Jorge, ¿cómo estás tú? Estoy muy bien, contento de estar contigo hablando. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me correspondo, respondo agradablemente a tu invitación a charlar. Yo sé que sí, Eber. Bueno, están pasando muchas cosas en el país y en el mundo. Exacto. ¿Sabés que en nuestro programa no hemos atendido como se merece? De pronto necesitaría algunas precisiones. Este tema de la llegada de Rusia a nuestro continente, el retorno, mejor dicho, ¿verdad? La presencia de Vladimir Putin, este señor que comentábamos más temprano, pretende mantenerse en la hegemonía, en el gobierno, hasta el año 2024, que viene de condonar buena parte de la deuda cubana con Rusia, que estuvo en la República Argentina y habló con Cristina Fernández. De allí se dice que se habló mucho de Vaca Muerta, ese tesoro que tiene la Argentina bajo su superficie. Estuvo allí el presidente Mujica también conversando. Ahora está concretamente en la reunión de los BRIC, como corresponde, allí en Brasil. Una presencia, la rusa, que tiene que ver con la recuperación de un terreno que perdió hace ya algún tiempo. ¿Qué utilidad tiene para nosotros, digamos, este contacto con un país que sigue siendo poderoso, pero que no es el mismo que fue en su momento, un país y un gobierno, básicamente, que está muy acusado por abuso a los derechos humanos, ¿verdad? Sí. Ahí, sobre todo, nuestros colegas de los medios de comunicación y además los adversarios políticos dan testimonio de ellos. Hay gente que se ha debido fugar de Rusia. Exactamente. La necesidad tiene cara de hereje, ¿verdad? Defensores de los derechos humanos que hacen pacto con aquellos que lo violan. Exactamente. El hecho es que Rusia está muy lejos de ser la Rusia del mundo bipolar, ¿verdad? Es una Rusia absolutamente diferente. Desde el año 89 aquí ha corrido mucha agua bajo el puente y han cambiado mucho los perfiles internacionales de las naciones. La Unión Soviética sigue de cualquier manera teniendo poder, teniendo una economía que, si bien tampoco es la que era en aquellas fechas, es una economía que se ha ajustado al mundo capitalista en un proceso de ruptura muy violento, produciendo un shock que alteró completamente la estructura de la antigua Unión Soviética. El hecho es que Rusia todavía sigue siendo una potencia, es el país más grande del mundo, ¿verdad? Y en esa medida tiene riquezas infinitas, se extiende desde los mares europeos de occidentales, desde el Mediterráneo, si bien tiene dificultades para el acceso al Mediterráneo, digamos desde el Atlántico hasta el Mar Báltico y todo lo que significa llegar a Asia, ¿no? Sí, claro. Es algo tremendo desde el punto de vista geográfico. Incluso, Eber, perdón por la interrupción, Sí. Rusia no fue, por lo menos en los tiempos modernos, ¿verdad? Estoy hablando de los últimos siglos, Sí. Una zona que uno identificara plenamente con Europa. No, siempre tuvo esa oscilación, siempre tuvo ese matiz asiático que fue muy marcado y que se reforzó con el hecho de que no adoptara la religión católica, ¿verdad? No olvidemos que sigue siendo ortodoxa, claro, la Unión Soviética, claro. Y eso le dio un matiz diferente. Hubo algunos de los zares que tuvieron una vocación modernizadora muy importante, pero hubo otros zares, Pedro el Grande, por ejemplo, Catalina, pero hubo otros zares que miraron hacia Oriente con mucha intensidad, ¿verdad? De manera que Rusia es esa contradicción entre dos continentes, entre dos culturas, entre dos etnias, que se nota. Putin particularmente, a mí por lo menos, no me parece un sujeto agradable, es un sujeto duro, un sujeto que recuerda sus orígenes. Oscuros antecedentes, ¿no? De la KGB. Exacto, de la KGB, donde fue un agente, parece, de cierta trascendencia. Sí, fue uno de los jerarcas, completamente, ¿no? Pero tuvo la gran capacidad de imponerse
en ese mundo en formación que fue el mundo capitalista en la Unión Soviética, y lo hizo con gran energía, ¿verdad? No nos olvidemos que esto supuso desplazar a un hombre de la importancia de Shevardnadze, que acaba de fallecer, sí, o de el propio Gorbachev, el creador de la moderna Rusia. sí. De manera que es un individuo especialmente hábil, y surge en América Latina no solo, ¿no? Él viene con las BRICS, integrando el grupo de las BRICS, donde está Brasil, Sudáfrica, donde está la India, es decir, un poder, China, sí, un poder prácticamente enorme. Significa el 42 o el 43% de la población del mundo. Fíjate, 42 o 43% de la población del mundo y el 21% del producto. De manera que las BRICS son una potencia a nivel mundial nada despreciable y muy opuesta, especialmente en los últimos años, a lo que es el mundo de Occidente, al mundo capitalista, al fondo, claro, a todas las organizaciones internacionales como el Banco Mundial, que le dan perfil al mundo occidental. En esa medida, para América Latina, yo creo, y creo que tú coincidirás conmigo, Jorge, que es una alternativa interesante, ¿verdad? Porque el Fondo Monetario tiene una ortodoxia capitalista que a veces es francamente irritante, ¿no? Sin duda. Francamente irritante. Sin duda. Ahora, ¿sabes, Eber, que cuando estos grupos o estas organizaciones se generan a partir de coincidencias? Sí. Aquí estamos hablando de coincidencias en el caso de las BRIC o del BRIC. Estamos hablando de países muy grandes, con grandes poblaciones y con grandes riquezas, pero también con grandes diferencias. Es decir, ¿qué tiene que ver la India con Brasil? ¿Qué tiene que ver Brasil con China? ¿Qué tiene que ver la India con China? ¿Qué tiene que ver Rusia con la India? Entonces uno se pregunta, ¿se sostienen por sí mismos estos acuerdos, estos pactos, estas complicidades? No es un buen término el que estoy usando, pero quiero decir, estas uniones, ¿verdad? Sí. Cuando más allá de las coincidencias en cuanto a las potencialidades que tienen por población, por territorio y por dinero, ¿verdad? Por riqueza, ¿se sostienen cuando los países son tan diferentes? Mira, Jorge, acá hay dos fenómenos que primero tenemos que diferenciar. Lo que supone el BRIC respecto a sí mismo y lo que supone respecto al exterior. Respecto a sí mismo, los anuncios son interesantes. Piensa ahora tener un capital, o ya está conformando un capital de 50.000 millones de dólares, y luego piensa llegar a sumas siderales del orden de los 400.000 millones de dólares. Ya genera también una reserva internacional de 100.000 millones de dólares. De manera que la pretensión es generar un organismo de préstamos internos y de asistencia en caso de algún desajuste económico muy importante. Si lo va a lograr, si lo va a mantener, lo veremos. Tú dices muy bien que entre la India y China hay una diferencia gigantesca y hay una competencia, sí, que no debe olvidarse entre ambas. ¿Qué tienen de común? Son países emergentes, son países que luchan por librarse de la tutela de Occidente y a su vez con un gran esfuerzo para mejorar su producto que anda en el orden de, fíjate que es inferior al uruguayo el producto brasileño, por ejemplo. Sí. Nosotros tenemos alrededor de un 16% y ellos andan por un 12, un 13. Rusia no sé qué producto tiene francamente, pero también tiene dificultades muy importantes desde el punto de vista económico. La desigualdad en Rusia dicen que es impresionante. Sí, dicen que es impresionante. Y el control sobre los medios es impresionante. Sí. Que está reflejado en un hecho que es una aventura que hay que leerla, hay que googlear y buscarla, que es, por ejemplo, la suerte que corrió la periodista Ana Politkóvskaya, ¿verdad? Que fue la gran denunciante
de, digamos, de las situaciones horrendas provocadas por Rusia en Chechenia y en plena instancia en que los chechenos cometían también horribles episodios terroristas, Ana Politkóvskaya denunciaba las dos partes. Y una mujer valiente. Una mujer valiente, una mujer que salió un día, sabía que estaba condenada a muerte, salió un fin de semana al supermercado, estaba sola, sus compañeros prácticamente y sus amigos se habían retirado, solamente la veía su hija. Es una historia novelesca la de Ana Politkóvskaya, una mujer muy especial, de muy mal humor, pero más allá de ese mal humor, con una integridad de pensamiento muy grande. Y cuando hablo de integridad de pensamiento, no digo que tengamos que pensar como ella, sino que era una mujer coherente con sí misma. Se le había anunciado por parte de las autoridades rusas que iban a terminar con ella, va al supermercado, sube al ascensor, y cuando sube al ascensor es baleada. El ascensor sube como en las películas, no recuerdo a qué piso, pongamos tercer piso, cuarto piso del edificio en el cual habitaba. Una vecina abre ese ascensor y la encuentra ensangrentada y muerta, agonizante, pero murió prácticamente en forma inmediata. Bueno, el caso de Ana Politkóvskaya es el caso de muchísimos periodistas en Rusia y también de opositores, ¿no? Natural, porque ese es un poco también otro signo de las BRICS. No generalizado a la India y a Brasil, pero en todo el resto hay un empalidecimiento muy fuerte de la democracia, especialmente en Rusia, ¿verdad? Donde el Congreso tiene muy poca actuación, los poderes legislativos rusos, y por tanto estas historias se reproducen como hongos. En China, Jorge, en China es un caso típico de periodistas que son separados del poder, de limitaciones a las redes sociales de comunicación. Es también otra característica del BRICS. Pero, como se dirige a una América Latina, donde con algunas excepciones honrosas, como es el caso uruguayo, también nos encontramos con dictaduras, por lo menos con gobiernos autoritarios. Exactamente, como es el caso argentino, tengamos por caso. No es de extrañar que haya buena sintonía entre ambos grupos, porque políticamente se parecen mucho. Pero más allá de lo político, no hay duda que a América Latina le viene bien esto, le viene bien poder tener una estructura alternativa frente a lo que significa el poder occidental, poder decir, bueno, el puerto de aguas profundas, caso que se construyera, y problema que tendríamos que ver en algún programa, que es muy difícil y muy complicado para Uruguay, y que por el momento creo yo que no tiene posibilidades. Pero aún si se pudiera construir, bueno, hay posibilidades de financiamiento ruso, hay posibilidades de financiamiento chino para el ferrocarril, para todas esas obras de infraestructura que Uruguay necesita con tanta urgencia. El tener un poder alternativo y el hacer que ese poder alternativo tenga motivaciones políticas que no tiene en forma directa, tiene en forma indirecta, pero no en forma directa, el Banco Mundial, seguro, hace que sea realmente valioso para el Uruguay, ¿no? Totalmente claro. El punto es también al que hacía referencia, y que hoy no vamos a tener tiempo para escucharte en toda la extensión, porque seguramente tienes cosas muy valiosas para decir y ver al respecto, es, digamos, que los contrastes que este mundo exige a las convicciones que puede tener cada país y cada gobierno, ¿no? Es decir, la necesidad de convivencia con gobiernos que ejercen con gran crueldad su poder, ¿verdad? Que se convierten en gobiernos autoritarios, altamente peligrosos, agresivos con sus poblaciones. El caso de China, el caso de Rusia, creo que rompe los ojos. Es un caso notorio de faltas absolutas de libertad. El caso chino es absolutamente típico, porque Rusia mantiene desde el punto de vista formal una fachada, mantiene una constitución, mantiene un congreso, cosa que no hace China, ¿no? Claro. Que directamente embiste contra todos los principios
del pensamiento occidental, contra el pensamiento... Nosotros somos hijos, Jorge, de la Ilustración francesa, con todo lo que a su vez significó la Ilustración de confluencia de corrientes del pensamiento de muy diverso origen. Pero digamos, si uno piensa en una especie de árbol, tendría que pensar en una corriente, más bien en un río que sale al mar, una corriente muy plena de participación, de aportes ideológicos que se reúnen o que confluyen luego de un largo camino en lo que fue la Ilustración francesa y desembocan en el mar donde estamos, claro, las democracias occidentales. Bueno, nada de eso ocurre en China, absolutamente decidida un camino distinto, con éxitos económicos, una demostración de que la democracia y el capitalismo no son necesariamente confluentes, es la demostración más típica, y sin embargo por eso muy poderosa, ¿verdad, China? Sin duda, sin duda. Ese panorama mundial está influyendo. Ahora, ¿qué deben hacer los países chicos? Yo creo que Uruguay hace bien en mantener la independencia económica, claro, y la independencia ideológica de los bloques. Hace mal a veces en algunas declaraciones donde se le va el motor, ¿no? Pero hay algunas adhesiones a Venezuela, por ejemplo, en América Latina, algunas adhesiones a Ecuador en América Latina. Ecuador es un país que está contraviniendo las leyes internacionales en materia de derechos humanos. humanos. La prensa independiente o la prensa libre o la prensa no oficialista, como le quieran llamar, está desapareciendo. Exactamente. Está desapareciendo. Bueno, y Uruguay no tiene un rol de condena lo suficientemente claro en esa materia. Pero es un poco el precio, yo lo admito. Sí. Lo admito, pero no lo comparto. Sí. Es un poco el precio que se paga por tratar de mantener esa independencia entre los bloques, que hace que Uruguay, por ejemplo, tenga muy buenas relaciones con Estados Unidos. Fíjate que ahora se aceleró el asunto de Guantánamo y pronto vamos a tener a musulmanes viviendo en el Uruguay. Sí, y está lo de Cuba y Estados Unidos. Exactamente, de modo que sea cual sea el gobierno uruguayo, sería deseable en un futuro mantener esa línea de independencia ideológica y no vender la piel del cordero, ¿no? Sí, es bueno señalar, para cerrar, Ever, que Uruguay fue reconocido como el país donde hay una circulación de libertad de expresión mayor en nuestro continente, ¿no? Eso es muy importante, nos diferencia favorablemente realmente de esas realidades tan pobres, tan peligrosas, tan cargadas, digamos, de amenazas como es la realidad que viven en materia de libertad de expresión. Bueno, no hablemos de Cuba, donde no existe, ¿verdad? Exacto. Pero sí de Venezuela, sí de Ecuador, no tanto Bolivia. Evo Morales es mucho más astuto de lo que algunos piensan. Si bien es cierto, ejerce controles, esos controles son como más, como que pasan más desapercibidos. Coincido plenamente contigo, y te diría, para terminar, que es una lástima que el Uruguay, que tiene toda esa tradición y la actual realidad de libertad, esta conversación que tenemos tú y yo, en algún otro país latinoamericano no la podríamos mantener en la forma tan cómoda y distendida que lo hacemos. Sí. Yo no tengo duda. Está siendo atacada en alguna medida por la ley de medios, ¿verdad? Que tiene artículos muy peligrosos, muy peligrosos. Sería una verdadera lástima que la ley de medios luego por suerte fue diferida para después del proceso electoral, pero sería una lástima que terminara siendo votada sin grandes... Tiene algún aspecto positivo, también te lo señalo, es necesario regular en alguna medida muchas cosas en el país sobre propiedad de los medios y demás, y en ese aspecto la ley es bastante importante, pero tiene otros artículos muy peligrosos que habría que modificar. De manera que señalo esto, como lo llaman los periodistas, como un cuando metes un... Sí, una infografía, sí, pero acá la meto por un tema político. Está totalmente claro. Doctor Evergato, ¿en una semana la continuamos? Con muchísimo gusto. Te doy un abrazo grande, que pases lindo, Ever. Gracias.